Dios te bendiga, amado hermano. Este es tu programa Discipulado de Gracia, porque de gracia recibisteis, da de gracia. Hoy es el día que hizo el Señor. Nos alegramos, nos gozamos en este día. Espero que esté bien, que tenga salud, que el Señor le haya prosperado. Y bueno, aquí en la cabina, su servidor, John Pirela, y nuestro hermano Francisco Rivero. Amén, mi hermano John. Aquí estamos un día más, una vez más, por la gran misericordia del Señor. Como dice el profeta Jeremías, su misericordia se renueva cada mañana. Y aquí estamos, hermano John, una vez más para compartir la palabra, para hablar del tema más importante, ¿verdad? O todo lo que es acerca de Dios es el tema más importante que podemos tocar. Quizá muchos de los que nos escuchan andan afanados en sus trabajos, o quizá ya están en casa descansando con muchas preocupaciones en la cabeza. Pero le pedimos y le insistimos, le animamos a que pueda concentrarse en lo que vamos a estudiar, en escuchar la palabra de Dios, en escuchar quién es el creador de los cielos y la tierra. Porque si usted está afanado por el trabajo, por el día de mañana, pues debería afanarse mucho más por conocer quién permite que haya un mañana, quién permite que salga el sol, que salga la luna, que llueva para buenos y para malos. Deberíamos afanarnos mucho más para conocer a ese creador y sustentador de todas las cosas, hermano John. Amén, amén, gloria a Dios. Él es el creador y hay que adorarlo como el creador de todas las cosas. Génesis 1:1 lo afirma diciendo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Hebreos 11:3 también es un versículo fundamental para nosotros, versículo base de los principales en cuanto a la adoración a Dios como creador de todo lo que existe. Hebreos 11:3 dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Ese es nuestro Dios, hermano Frank. Así es. Entonces, sí, hermano, yo continuando con este tema de la deidad, ¿no? Este programa que comenzamos en el anterior programa, ¿cierto? Aunque el anterior programa es parte de dos partes del mismo tema, ¿no? Que hablamos sobre la naturaleza, la existencia de Dios. Y se llevaron dos programas en eso. Pero estamos en el mismo tema que es sobre la deidad, ¿sí? Estamos en el mismo capítulo, por decirlo así, sobre la deidad. Este capítulo de la deidad trata sobre la existencia de Dios, la naturaleza de Dios. Ahora vamos a ver el Dios creador, ¿sí? Vamos a mirar la providencia del Señor. Vamos a mirar en un próximo programa, es imposible que lo abarquemos en este también. Vamos a mirar la Trinidad. ¿Qué es la Trinidad? Yo he visto, hermano John, que hay un gran problema en nuestro pueblo cristiano evangélico hoy en día, que es que aunque confesamos ser trinitarios, no sabemos cómo defender la postura. Se ha dejado de lado el explicar esta doctrina fundamental con seriedad, con profundidad, ¿sí? Siendo bien incisivos en explicar esta doctrina de manera que a los hermanos les quede claro. ¿Y qué pasa? ¿A qué conlleva esto, este desconocimiento? A que muchas iglesias evangélicas cristianas trinitarias se vean desmembradas porque los unicitarios les van ganando el terreno, ¿sí? ¿Por qué? Porque los unicitarios tienden a ser muy incisivos, tienden a ser muy literalistas. Le dicen, mire, pero es que aquí el texto aquí dice el Padre y yo somos uno. Mire, mire, ¿cómo usted va a seguir ahí? Eso está errado. Jesús, el bautismo de Jesús. Y al desconocer el tema de la Trinidad, que es un tema que abarca toda la Biblia y que conlleva a una determinada manera de ver toda la escritura, porque no es solo que influya en esta doctrina de la Trinidad, es que esto empaña toda la escritura, toda la manera de ver. Esto tiene que ver con toda la escritura, con la inspiración, con el enviar a Cristo, con la redención, el plan de redención, con nuestra santificación hoy día, con el regreso de Cristo. Tiene que ver con todo. Entonces,
ya nos estamos dando un adelanto, ¿no? De lo que vamos a ver en la eternidad o de lo que deberíamos ver, como siempre hemos dicho y le volvemos a invitar, nuestro canal de YouTube llamado Discipulado de Gracia, John y Fran. Así lo hemos colocado para que los hermanos puedan conseguirnos fácilmente. Ahí pueden comentar los videos, las enseñanzas, colocar sus preguntas, sus dudas, ¿verdad, hermano John? Sus incógnitas. Y de allí pues poder, si usted ve que no hemos tocado un tema que usted necesita profundizar o aclarar, usted puede comentarnos allí y nosotros hacemos el esfuerzo por aclarar ese tema. El tema de la eternidad es fundamental. Pero hoy lo que nos cita aquí es el tema de que Dios es el creador, o Dios como creador, y la providencia de Dios. Amén, hermano John. No sé si hermano John quiere comenzar con el tema de Dios como creador o dar Amén, una amén. breve en ese aspecto. Amén, amén, amén. No, sino que ya tenía la boca hecha agua porque venía hablando de la Trinidad, un tema que es de suma importancia, hermano, y prepárese, porque al hablar de Dios como creador y de que después, ¿qué vamos a hablar, Fran? De la providencia, ¿verdad? La providencia Amén, amén. La del... providencia y Dios como creador, sí. Esos dos puntos. Después vamos a hablar de esto de la Trinidad. Trinidad. Pero le quiero adelantar un abreboca allí sobre la Trinidad también. Más que todo, leerle lo que decía el credo niceno. Y esto fue en el 381. La Iglesia Cristiana Universal. Dice, un solo Dios en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cada uno es plenamente Dios de la esencia, de la misma esencia, pero distintos en persona. Así que prepárese porque este tema va a estar muy bueno y vamos a tratar de tocar las herejías que envuelven a la doctrina de la Trinidad, o sea, las herejías que están a su alrededor de varias religiones y denominaciones. Pero bueno, hablando de Dios como creador, hermano, es muy importante entender este aspecto, ya que vivimos en un mundo donde muchos niegan a Dios como creador. La ciencia moderna, o como la llamaba Pablo, la falsamente llamada ciencia, intenta explicar el origen de la vida sin Dios. Pero la Biblia sí es muy clara y comienza con una afirmación muy contundente. En el principio, Dios creó. Esto nos enseña que nada existe fuera de Él y que toda la creación tiene un propósito. Toda la creación, porque Adán y Eva fueron creados con un propósito. Y muchos me dirán, bueno, ese propósito era que se fuera para el infierno, porque ya Dios lo decretó así. No, porque el infierno no fue creado para los hombres, sino para el diablo y sus ángeles, según la Biblia. Y hoy veremos tres verdades. Bueno, yo voy a compartir tres verdades, Fran, sobre este tema. El hermano Fran va a compartir quizás otros puntos y vamos a estar colaborándonos unos a otros en los puntos que vamos a tocar. Amén, amén. Yo voy a hablar acerca de que Dios creó de la nada, que Amén. Dios es el origen de todo, y voy a hablar de la creación más grande de Dios. Pero comenzando, hermano Fran, sobre que Dios creó desde la nada, quiero leer tres versículos que son clave para que nuestros hermanos, donde quiera que nos estén escuchando, hermano, usted sepa cómo defender esta verdad absoluta. Amén. Hebreos 11:3, lo que leí ahorita, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Romanos, capítulo 4, versículo 17, también dice, como está escrito, te he puesto por padre de mucha gente, delante de Dios, Dios, en quien creyó, el cual da vida a los muertos. ¿De qué está hablando? De Dios. Y llama las cosas que no son como si fuesen. Amén. Dios da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Por eso Abraham creyó en ese Dios y su fe le fue contada por justicia. Y quiero hacer
un pequeño paréntesis en esta declaración de que Dios da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Porque hay muchos que creen que son Dios. Hay muchos que se creen dioses. Porque al leer este pasaje, dicen, bueno, si Dios creyó, si Dios da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen, yo también voy a declarar, declaro y decreto que este es mi año. Declaro y decreto que voy a tener un carro último modelo. Declaro y decreto que ese hombre va a ser mío, que esa mujer va a ser mía, que este ministerio o Dios me va a llevar a las naciones. Lo declaro, lo decreto, lo creo. Hermano, Eso no es fe. esto es ser Eso no es fe. activismo. Y perdóneme, no quiero ofender a nadie, pero no podemos ir en contra de lo que está escrito. Dios, por ser Dios soberano y todopoderoso, porque por eso es que Él es soberano, porque es todopoderoso. No es todopoderoso porque es soberano. Y parece difícil de entender, ¿no? Pero porque Él tiene mucho poder y es todopoderoso, por eso es que Él es soberano. Y llama las cosas que no son como si fuesen. Ese es Dios. Y Abraham no llamaba las cosas que no son como si fuesen, sino que Abraham creyó en el Dios que sí lo puede hacer. Amén. Salmo 33:9 dice, porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Por eso es que Él es Dios. Si usted también puede hacer eso, wow, tenemos dos dioses. Usted y Dios, hermano. Hablando irónicamente, es que usted piense y sea consciente de la magnitud del error que cometemos o que cometen algunos. Porque yo de verdad ya yo no hago esas cosas, no digo esas cosas. Soy pecador, soy falible, pero estas cosas sí no las hago ya. Entonces, hermano, debemos entender la magnitud del error que cometemos cuando decimos, declaro, decreto, profetizo. A diferencia del hombre que necesita materiales para construir, Dios habló y vino a la existencia. Este es el Dios poderoso. ¿Qué dice usted, hermano Frank, acerca de la creación, de Dios como creador de todas las cosas? Amén, hermano John. Bueno, ahí esa es la teoría escritural, ¿no? Eso es lo que la doctrina de la Biblia nos dice. Dios ha creado todas las cosas. Y con esa simple declaración de que en el principio Dios creó los cielos y la tierra, está diciendo que Dios creó todas las cosas. Y va directamente contra el materialismo naturalista que se ve hoy en día mayormente, ¿no? En el ámbito de la ciencia. Que ellos creen, ¿sí? Que el universo tuvo un principio eterno, o mejor dicho, es eterno, no tuvo un principio, algunos dudan, algunos quieren decir que no es que el universo comenzó a existir, sino que simplemente es producto de otro anterior, y así sucesivamente, una cadena interminable, una regresión interminable. Otros quieren decir simplemente que nosotros estamos aquí por causa del azar, ¿verdad? Que bueno, por procesos químicos aquí estamos, en cuanto a la selección natural, en cuanto al más fuerte sobrevive, al que más se adapta sobrevive, diría Darwin. Y aquí estamos sencillamente. Pero no, la Biblia comienza diciendo que Dios creó los cielos y la tierra. Dios ha creado todo lo visible e invisible incluso, ¿sí? Todo lo que es espiritual, todo lo que es sobrenatural, en el sentido que está más allá de lo natural. Dios es el creador de eso, ¿sí? Entonces la Biblia es el concepto bíblico escritural que Dios creó todas las cosas, ¿sí? Y esto nos enseña varias cositas. El simple versículo 1 de Génesis 1 nos enseña que el universo no es eterno. Nos enseña que esto comenzó a existir en un momento determinado. No fue creado por ninguna sustancia o material preexistente, no, sino que todo fue creado de la nada, o como se le llama técnicamente, ex nihilo, así se le llama, desde la nada o de la nada, así se dice, una palabra en latín, una frase en latín. Dios creó todas las cosas de la nada. También esto significa que la creación
Todo lo que existe no era necesario. Dios tenía la libertad de crear o no crear, hermano John, de hacer o no hacer, de crear el universo o simplemente dejarnos como estábamos. Dios tenía esa libertad, pero Él decidió hacerlo. Así que no somos necesarios, no somos seres necesarios, no somos una creación necesaria. No existimos porque, como dijo Stephen Hawking, que si existe una ley de gravedad, el universo necesariamente debe existir. No, 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 no. Las leyes simplemente describen cómo actúan las cosas y cómo alguien las puso a funcionar. Pero no describen por qué estamos aquí. Nosotros estamos aquí porque un ser supremamente poderoso, supremamente inteligente, sabio, atemporal, porque tiene que estar fuera de este tiempo. No puede estar limitado por el tiempo. Un ser de esa manera, un ser autosuficiente, Él nos creó, hermano John. Esa es la cuestión que la Biblia plantea. Un Dios que no necesita absolutamente nada y que está fuera del tiempo, que no está limitado por el tiempo, que no está limitado por la materia, nos ha creado. Vean qué argumento poderoso se saca simplemente desde la escritura, ¿no? Génesis 1:1. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. El arjé, el principio de todas las cosas es Dios. Él es la causa no causada, el movedor no movido, el motor que pone en marcha todas las cosas. Ese es Dios. Amén, hermano John. Amén, Increíble, amén. pero maravilloso, maravilloso el tema así. En el principio, Dios. O sea, cuando todo comenzó, ya existía Dios. Y no estaba solo, porque dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y nuestra semejanza. Ahí podemos ver un Dios hablando en plural, comunicándose con alguien. Por supuesto, la Trinidad ya existía antes del principio de todas las cosas. Y como dijo mi hermano Frank, muchas personas hoy en día tratan de explicar o de demostrar que todo fue producto del azar. Pero eso es algo que no tiene fundamento. O sea, ese pensamiento está edificado sobre la arena. La tardanza para caer, ese edificio, esa edificación, ese pensamiento, es que la Biblia lo sople. Cuando la Biblia sopla, todo cae, todo lo que está en la arena. Apocalipsis 4:11 dice, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder. ¿Por qué lo adoran de esa manera? Dice, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Por eso es que Dios merece adoración. Él es el único digno de toda alabanza, de toda gloria, de toda reverencia, magnificencia, de todo loor. Porque solo Él es Dios, creador de todo lo que existe, lo que podemos ver y las cosas que existen invisibles, que no podemos ver. Bueno, todo fue creado por el Señor nuestro Dios. El Salmo 24, versículo 1 dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y lo que en él habita. El Salmo Aleluya. 104, versículo 24, también afirma, cuán innumerables son tus obras, oh Jehová, hiciste todas ellas con sabiduría. La tierra está llena de tus beneficios. Nada es producto del azar, hermano. El universo entero, visible e invisible, depende de Dios y existe por su voluntad. Porque Él es Dios y así Él lo hizo. Hermano Frank.
Así es, mi hermano John. Entonces, para ponernos un poquito técnico, ¿no? Meter simplemente un poquito de tiza ahí, voy a leerle un párrafo, un tantico largo, un tanto extenso, de la teología sistemática de Charles Hodge, ¿sí? Quien fue un hermano, un fiel creyente del siglo XVIII. Él dice que hay una distinción, los hermanos teólogos han hecho distinciones en cuanto a la creación mediata e inmediata, ¿sí? Entonces, dice así, ¿verdad? La primera fue instantánea, cuando Dios llama a las cosas a la existencia, como vimos ese pasaje de Romanos 4:17. Dios llamó todas las cosas a la existencia. ¿Sí? Dios llamó de la nada, de lo que no era, a que fuese. ¿Sí? Los que nuestro hermano John está explicando, que muchos malinterpretan para creerse mini dioses y creer que ellos pueden manifestar, porque hermanos, tengan en cuenta esto. Una cosa es la fe bíblica y otra cosa es la ley de atracción. Que usted quiera meterse a metafísica y a atraer y a pensar positivamente y a proyectar y a visualizar. Eso no es fe. Eso es un sincretismo religioso. Eso es una mezcolanza entre la fe cristiana de creer en Dios, de que Él puede hacer todas las cosas, suplirnos, ayudarnos, y pensar que por manifestar, pensar positivamente, todo se soluciona. O sea, si esto es así, lastimosamente a Pablo y a los apóstoles no se les reveló. No se les reveló que ellos tenían que manifestar que todo iba a salir excelente. Que Pablo tenía que manifestar para que no se les quedara el barco por allá en el Euroclidón. O a Pedro, que no se les reveló que tenía que manifestar para que no lo fueran a crucificar boca abajo. O sea, todas las doctrinas que nosotros querramos hacer, sin desviarme del tema, ¿no? Pero todas las doctrinas que nosotros querramos hacer, hermanos, hay que pasarlas por el filtro de la cruz, de las enseñanzas de Cristo, de la vida de los apóstoles, quienes fueron los 12 comisionados, que ninguno como ellos, ya hablamos de eso en anteriores programas. Si a ellos no se les reveló, hermano, usted no crea que a usted se le va a revelar otra cosa, algo más allá de lo que está escrito. No. O sea, cuando Pablo está hablando de Romanos capítulo 4, versículo 17, está hablando claramente de Dios, quien da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Eso no es para usted. Eso no es para que andemos manifestando, atrayendo con la ley de atracción. No. Eso es metafísica. Eso no es fe cristiana. Amén. Entonces, la primera, la creación inmediata, es cuando Dios llama a la existencia todas las cosas, ¿sí? Pero luego comenzamos a ver, en los siguientes versículos comenzamos a ver cómo Dios comienza a ordenar, ¿verdad? Entonces hay una base evidente en el relato de Moisés de la creación. Se nos dice, creó Dios los cielos y la tierra, ¿verdad? Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre las superficies del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Aquí se indica con claridad que el universo, al ser primeramente creado, estaba en estado de caos y que fue gradualmente moldeado por el poder de Dios. Amén. Y organizador, el poder de Dios y organizador del Espíritu Santo, ¿verdad? Hasta llegar a ser el maravilloso cosmos que hoy vemos y contemplamos. La totalidad del primer capítulo de Génesis, después del primer versículo, es un relato del progreso de la creación. La producción de la luz, la formación de la atmósfera, la separación de la tierra del agua, los productos vegetales de la tierra, los animales del mar y del aire, luego las criaturas vivientes de la tierra y al final de todo, el hombre, en el versículo 27. Se dice que Dios creó al hombre, varón y hembra. En el capítulo 2:7 dice, Jehová Dios creó al hombre, varón y hembra, ¿verdad? Y modeló al hombre de la arcilla del suelo. Dios creó al hombre de lo creado, ¿verdad? De lo que ya había creado, del material preexistente, Dios lo creó, de la arcilla del suelo. Su cuerpo, pues, su cuerpo. Sí, su cuerpo, físicamente. Así es evidente que la formación con base en materiales preexistentes está dentro de la idea escritural de crear. Todos reconocemos a Dios como el autor de nuestro ser, como nuestro creador.
así como nuestro preservador. Él es nuestro creador, no meramente porque Él es el hacedor de los cielos y la tierra, y porque todo lo que ellos contengan deban su origen a su voluntad y a su poder, ¿verdad que no? Sino que también porque, como enseña el salmista, Él conforma nuestros cuerpos en secreto. Mi embrión lo veían tus ojos. Mis días estaban previstos, escritos todos en tu libro, sin faltar uno. Salmo 139, 16. La Biblia habla constantemente de Dios como hacedor, ¿verdad? Que hace incluso crecer la hierba y como siendo el verdadero autor y hacedor de todo lo que produce la tierra, el aire, el agua. Por ello, según las escrituras, hay no solo una creación inmediata, instantánea, ex nihilo, ¿verdad? De la nada, cuando Dios llama a las cosas lo que no es a que fuese, por la simple palabra de Dios, sino también una creación mediata, progresiva. El poder de Dios obrando en unión con las cosas ya creadas anteriormente. Hermano John. Amén, amén, amén. Sí, Dios, es muy importante eso, que Dios creó al hombre, ¿no? La creación esa, el hombre. Esta creación, hermano, es la creación especial de Dios. La creación especial de Dios. Lo vemos en Génesis capítulo 1, versículo 26 al 27. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves del cielo, en las bestias y en toda la tierra. O sea, que señoré en los peces del mar, en las aves del cielo y en las bestias. Señoré, palabra clave. Dice que señoré en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Esta palabra señoré del, del original be, beyirdu, de la raíz radá, significa básicamente dominar, gobernar, ejercer autoridad, tener dominio sobre o reinar. Por supuesto, Cristo es Rey de Reyes y Señor de Señores, y Dios gobierna sobre el mundo. Y Él es soberano porque es todopoderoso. Este Dios todopoderoso que es soberano, en su soberanía, Él creó a un hombre diferente a los animales, superior a este hombre. Al hombre superior a los animales, perdón. Es la única criatura hecha a imagen de Dios, con dignidad, capacidad moral y un propósito eterno. El hombre es la creación maravillosa, más grande de Dios en este mundo. Hay corrientes que humanizan a los animales y esto es un gravísimo error. Como cristianos que somos, debemos cuidar a nuestros animales. Debemos darles cuidado. Claro que sí, porque nosotros vamos a rendirle cuenta a Dios por lo que le demos o le dejemos de dar a nuestras mascotas. Eso es indiscutible. Dios se compadece aún hasta de los animales, como lo dijo en el libro de Jonás, en el último versículo, que le dio lástima o tuvo compasión, mejor dicho, de Nínive a causa de más de 100.000 personas que habían allí y muchos animalitos. Pero hay una corriente hoy en día que se conoce como el antropomorfismo, que esto es atribuir cualidades
emociones y roles humanos a los animales. Esto se ve mucho en este tipo de personas que no quieren considerar ni siquiera la diferencia de los sexos. Hoy, muchos no solo llaman a sus perros gatos, a su perro o gato, a caballo. No solamente, no es que se atreven a llamarlos hijos. Hay muchos que se atreven a llamarlos hijos. No, mi hijo, mi perro. Ese es mi hijo. Mi perra, mi caballo, mi gato. Es como un miembro de la familia. Es como mi hijo. Sí, puede ser miembro de la familia en caso, un loro, un perro. Normal, es una responsabilidad que tiene la familia y vive allí con esa familia. Pero es que no se conforman con eso, sino que los consideran literalmente familiares en el mismo nivel que los hijos, que los padres, que los hermanos, que los primos. Y esto es es un gravísimo error, hermano. El Salmo 8, del versículo 4 al 6, dice, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? ¿Y qué es el hijo del hombre para que lo visites? Ya que el mismo Dios se hizo carne y vino a este mundo. Le has hecho menor que a los ángeles y lo coronaste de gloria y honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Hablando de Cristo, sí, por supuesto, también. Pero lo cierto es que el hombre está por encima de toda la creación de Dios. Y el hombre es cabeza de Cristo, Cristo cabeza de Dios. Claro que sí. Pero yéndonos a la aplicación, a lo literal, a lo que se vive hoy en día, a ti que me estás escuchando, que quizás tienes un animal en tu casa y lo cuidas muy bien, lo quieres como un hijo y lo pones al mismo nivel de tus hijos, de tus hermanos, de tu padre, de tu madre. Y muchas personas, ¿verdad? Cuando escuchan esto, o te ven a ti haciendo este sacrificio o mirando a tu mascota de esta manera, te dicen, wow, pero qué amor tú tienes. Ay, es que, ay, él ama tan lindo ese animal. Lo ama mucho, es muy bonito. Y le gastas dinero a tu animal, ¿verdad? Haces un esfuerzo para gastar dinero en tu animal. Pero tu hermano, tu primo, tu vecino, ese día tú sabes que no tienen ni siquiera qué comer. Y tú prefieres comprarle un lujo a tu animal que darle o ayudar al necesitado, que es un ser humano. Jesucristo dijo a los fariseos, lo que para la gente es sublime, para Dios es abominación. El hombre no es un animal más, es una creación y hecha imagen de Dios suprema en el mundo. En este sentido, es la única criatura hecha a imagen de Dios con dignidad, capacidad moral y un propósito eterno. Así que Amén. cuidado con esto, hermano. Cuidado con esto. Sí, hermano Amén, Juan. hermano. Así es. Bueno, siguiendo con el tema de la creación, ¿no? O sea, y esto que está, este punto que ha metido el hermano John es muy importante. La Biblia dice ampliamente y determinantemente que el hombre es el pináculo de la creación de Dios. ¿Por qué? Porque en el hombre está la imagen de Dios. Entonces, valemos. El hombre tiene un valor que nosotros incluso a veces no alcanzamos a apreciar, pero que Dios sí lo tiene muy en cuenta, porque hemos sido hechos a su imagen. ¿Sí? De ahí se pueden desprender muchas otras cosas, ¿no? Como qué es la imagen.
de Dios en el hombre, ¿no? Y vamos a hablarlo rápidamente. Muchas veces se cree que la imagen de Dios en el hombre es simplemente el poder o la capacidad creativa que tiene el hombre, ¿no? O el poder de razonar, el raciocinio del hombre, el poder de relacionarse, el poder de tener relaciones interpersonales, el poder de crear, el poder de su actividad psíquica, ¿sí? Su imagen interior, su espíritu. Y muchas de estas cosas, ¿no? Su alma, las emociones, el amor que muestra. Pero preguntamos, cuando una persona o un niño que apenas se encuentra en el vientre, que no razona, que no tiene capacidad aún de crear, de comunicar, de amar, de sentir, ¿será que ese niño no es a imagen de Dios? O ahora, cuando nace un niño y viene con discapacidades físicas o psíquicas, ¿verdad? Mentales, ¿será que ese niño no es a imagen de Dios? ¿O será que si una persona ya de adulta, cuando llega el Alzheimer y pierde su poder de razonar, de recordar, de crear, ¿será que esa persona deja de ser imagen de Dios? Entonces, ¿qué es la imagen de Dios en el hombre? El hombre, su humanidad es la imagen de Dios. El hombre es la imagen de Dios. Usted se mira al espejo y usted es la imagen de Dios. Ame o no, razone muy bien o no, se comunique con otros o no, sea ciego, sea mudo, quizás tenga Alzheimer, esa persona, ese ser humano es imagen de Dios. Y la Biblia repite esto. Lo dice en el Génesis, luego lo repite cuando le dice a Noé, le da a Noé los mandamientos, ¿verdad? Después del diluvio. Lo vuelve a repetir cuando se le da la ley a Israel, que no matarás al hombre porque el hombre es hecho imagen de Dios. Lo repite en el Nuevo Testamento, Santiago lo dice, que con una boca bendecimos a Dios y con la misma boca maldecimos al hombre hecho a imagen de Dios. Entonces el hombre, el ser humano, es a imagen de Dios. Allí es donde está el valor. Entonces la Biblia dice determinantemente, Jesús le dice a los discípulos que lo seguían, miren los pajaritos del campo que no siembran, ni ciegan, ni trabajan, y vuestros padres los alimentan. ¿No valéis vosotros mucho más? Amén. Sí, el ser humano tiene un valor intrínseco mayor, porque sobre él descansa la imagen de Dios. Esa semejanza de Dios en el hombre lo hace la criatura o la creación más alta de todo lo que Dios creó. Entonces, siguiendo con el tema, no sé cuánto tiempo nos quedará, hermano John, pero creo que vamos bien, ¿verdad que sí? Vamos bien. Sí, vamos bien. Entonces, hemos dicho que Dios ha creado, esa es la posición, el argumento escritural. Dios ha creado, ¿sí? Dios es el creador de todas las cosas. Dios desde la nada hizo todo, como lo dice bien Hebreo, ¿verdad? Y no solo eso, Dios creó cada cosa con una finalidad, ¿sí? Dios creó cada cosa con una finalidad y esto va muy de la mano con la providencia. Dios creó las cosas con un objetivo, con un fin a realizar, ¿sí? Dios no creó los árboles por crearlos, no. Los creó porque, como sabemos hoy en día, ellos pueden dar de comer, ellos pueden dar sombra, ellos pueden regular, reciclar el aire cuando se ensucia, ¿verdad? Con su ciclo. Ellos pueden absorber el dióxido de carbono y expulsar aire, oxígeno nuevamente limpio. De todas estas cosas, todas estas actitudes de lo creado, no viene por el azar, no, sino que Dios creó cada cosa con un fin específico. Y ese fin específico incluso se correlaciona con el todo, ¿sí? de la naturaleza, de lo creado. Lo que hace el árbol le beneficia a los animales. La lluvia beneficia a ese árbol, ¿sí? Entonces todo va con una causalidad, un efecto
que proviene de una causa eficiente, como lo vimos en anteriores programas. Dios creó cada cosa con una finalidad específica, útil, ¿sí? Y esto nos deja ver, como vimos en el argumento teleológico, el diseño de Dios en la creación que él ha hecho, hermano John. Entonces vemos que es un Dios supremamente sabio, inteligente. Podríamos decir muchas cosas más al respecto, pero también tenemos que tomar el tema de la providencia divina, o la providencia de Dios, hermano John. Entonces, cuando hablamos ya saltando y dejándolo hasta ahí, no sé si tienes algo más que agregar, mi hermano, o ya empezamos con la providencia. ¿Qué te Sí, parece? yo quería agregar algo, ¿no? Yo creo que la providencia la comenzamos mañana. Ok, Porque yo quería agregar algo, Frank, que es sí, muy importante, ¿verdad? Porque la iglesia del Señor, la iglesia del Señor, la primera iglesia, y no, con esto no quiero decir que nosotros no somos iglesia. No, la iglesia que dejaron los apóstoles en los primeros siglos, siglo I, siglo II, siglo III. Las cartas de estos hermanos no es que sean al mismo nivel de la Biblia. No lo ponemos a la parte de la Biblia, perdón. Pero sí podemos entender lo que pensaban los apóstoles por medio de lo que redunda en las cartas de estos hermanos. Clemente de Roma, Ignacio de Antioquía, Policarpo de Esmirna, eh, Justino Mártir ya en el segundo siglo, Ireneo de León. Bueno, para ustedes contar, ¿no? Pero, por ejemplo, Clemente de Roma, cuando hablaba del hombre, de la imagen del hombre, él dice que el hombre fue creado con dignidad especial para reflejar la gloria de Dios en la tierra. Eso es lo que Clemente de Roma tenía como imagen de Dios. Ignacio de Antioquía, por ejemplo, en el 110, dice que la imagen está en la capacidad de vivir en comunión con Dios y en la dimensión moral del hombre. La epístola de Bernabé también, en el 100, de 100 al 130 después de Cristo, dice que la imagen pertenece a esto: razón y libertad. Esa es la imagen de Dios en el hombre. Razón y libertad. Pero la semejanza, que es la obediencia y la justicia, se perdió con el pecado. Eso es lo que dice él. O sea, yo solamente quiero leerle, ¿verdad?, algunos datos para considerar. Ireneo de León, en el 202, distingue de esta manera. Para él la imagen era la razón y la libertad. Y la semejanza era la santidad. O sea, Ireneo de León y Ignacio de Antioquía pensaban igual. Y Clemente de Roma y todos ellos pensaban igual, claro que sí. Solamente que lo explicaban de manera distinta. Pero al final es lo mismo. O sea, que seamos a imagen de Dios no quiere decir que todos tenemos que ser iguales. Porque Dios tiene una forma ya en el cielo. Ahora sí, porque Él se encarnó. Y en Cristo Jesús habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y Él está a la diestra del Padre. Y es Dios junto. Y tiene una misma esencia con el Padre y con el Espíritu Santo. Nuestra gloriosa Trinidad. Entonces yo quería que consideráramos eso, hermano Fran. Porque sí, a veces ignoramos, ¿no? Y como bien tú lo decías en estos días, en uno de los segmentos, ignoramos el tiempo, los siglos que ha vivido la iglesia de Cristo. Ignoramos todas las doctrinas que la misma iglesia de Cristo ha refutado y ha rechazado. Por eso que digo, es bueno, es importante también que leamos los escritos de los padres apostólicos. Le llaman así porque fueron los discípulos de los apóstoles.
que dejaron los apóstoles. Cuando los apóstoles mueren, quedan estos hermanos a cargo de la iglesia. Timoteo, Clemente de Roma, Ignacio de Antioquía, Tito, Policarpo, Policarpo de Esmirna, Papías de Hierápolis, Justino Mártir, Ireneo de León, Taciano, el Sirio, Atenágora de Atenas, o sea, mucho. Pero es bueno que nosotros a veces tengamos en cuenta lo que ellos pensaban para que también podamos al menos tener algo que nos encienda una alarma en el espíritu y diga, oye, ¿por qué yo ahora practico esto si la iglesia primitiva no lo practicó? Y esto nos lleva a estudiar más, a indagar más en las escrituras y podríamos, por la gracia de Dios, ser librados de muchas doctrinas erradas. Por Así ejemplo, es. cuando toquemos el tema de la Trinidad, usted va a saber y se va a dar cuenta que hoy en día, en el año en el que estamos, en este siglo, se están volviendo a repetir herejías que ya la iglesia primitiva, la iglesia del primer y segundo siglo, del tercer siglo, habían rechazado porque no son conformes a las reglas que dejaron los apóstoles para las iglesias. Y como le dije, aunque no están a la par de la Biblia, nos ayudan porque al menos nos encienden una alarma en el alma que nos dicen, oye, esto fue rechazado por la primera iglesia y yo hoy lo estoy practicando. Como por ejemplo la doctrina de los testigos de Jehová, ¿verdad, hermano Frank? Así es. Sí, la doctrina de los testigos de Jehová, que básicamente se puede decir que es un arrianismo, ellos hacen de Jesús un ser creado y menor. Es algo que la iglesia ya refutó hace siglos. O sea, desde el concilio de Nicea, llamado así técnicamente, en el 325, ya esto se rebatió, hermano. Entonces piense usted si en el concilio de Nicea, en el año 325, se rebatía esto. Hermano, es porque ya venía, obviamente, la tradición de que Cristo era Dios. Además de lo escrito, estamos hablando de la comprensión general que había en el cristianismo. Cristo es Dios. Y no podía llegar un hombre en el 300 y tantos a decir, no, no, es que él no era Dios, era un ser creado, era un ser menor. No, inmediatamente la iglesia refutó eso. ¿Sí? Entonces es algo que desde los primeros, los padres apostólicos, así se le llama técnicamente, hermano, no nos vayan a tildar de católicos romanos a nosotros. Así se le llaman padres apostólicos. Ese es el tecnicismo que se usa o se les apropia a ellos, ¿verdad? Los padres apostólicos que comprenden al menos 9 escritores o 9 escritos, como lo son el de Clemente de Roma, Ignacio de Antioquía, Policarpo de Esmirna, el pastor de Hermas, la Didaché o la Didaché, todos esos escritos que son escritos del siglo primero o recién empezado el siglo segundo, ¿sí? De cuando hablamos del siglo primero estamos hablando de escritos de los 70, de los 80, de los 90, después de Cristo, o sea, hablando 50, 40, 30 y tantos años después de Cristo, ¿me entiendes? O sea, ya había una comprensión generalizada en todo el cristianismo de esa época. Cuando uno dice cristianismo primitivo, no estamos hablando de que fueran menos inteligentes o primitivos, no sé, no, no, no. Se le está hablando de que eran de los primeros, ¿sí? Por decirlo más propiamente, los primeros cristianos del primer siglo, ¿sí? Entonces ya ellos tenían un consenso claro de que Cristo era Dios encarnado, ¿sí? De que quién es aquel que perdona pecados, preguntaron los judíos. ¿Quién puede perdonar pecados si solamente Dios? Y Jesús le dijo, pero para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad para perdonar pecados, a ti te digo, levántate. ¿Sí? Entonces, es algo muy claro escrituralmente hablando, pero también es algo muy, muy claro. Ahorita, erróneamente, esta gente partidaria de los unicitarios quieren venir a decir que la doctrina o la creencia
de la Trinidad es algo que inventó Constantino en el 325. Es una estupidez garrafal decir eso, afirmar eso, porque ya era algo extendido desde el principio mismo de la iglesia, que Cristo era Dios encarnado. O sea, esto lo confirman todos los padres apostólicos, los que acabamos de nombrar, pero también los consiguientes padres, así conocidos como padres apologistas, entre los cuales estaba Tertuliano, Justino, Lactancio o Cipriano, historiador de la iglesia como Eusebio de Cesarea. Entonces, es algo impropio decir que la Trinidad es una doctrina romana que inventó Constantino. Es algo absolutamente bochornoso que alguien afirme eso, ¿sí? Pero por ignorar, como dice nuestro hermano John, muchos de estos escritos, que muchas veces la iglesia romana la usa para, para arrastrar a los hermanos indoctos de las iglesias cristianas evangélicas, usan estos escritos. Porque mira, aquí Tertuliano dice que ellos celebraban la Eucaristía. Y nosotros le llamamos Eucaristía, pero en tu iglesia evangélica le llaman Santa Cena. Eso no es así. ¿Entiendes? Cuando Eucaristía es una palabra nuevo testamentaria que significa acción de gracia, sencillamente. Sencillamente eso es lo que significa. Que los hermanos comenzaron a aplicar esta palabra para la cena del Señor, no tiene ningún problema. Es más, muchas iglesias cristianas protestantes le llaman Eucaristía. Y sin ningún problema. O sea, la terminología no representa ningún problema. Pero ahora que veamos cómo los romanos papistas celebran su Eucaristía, que ellos simplemente dan la oblea o la galletita a la gente, ¿verdad? Pero no dan la copa, y veamos cómo la celebraban nuestros hermanos en los primeros siglos. Busquemos a Justino Mártir cuando él habla de la Eucaristía y cómo dice que se celebraba. Que todos tomaban del pan y todos tomaban de la copa. Eso no lo van a decir. No, y Primera de Corintios 14:16 utiliza esa palabra también. La palabra Eucaristía simplemente es que ellos no la traducen, sino que la dicen tal y como están en los manuscritos originales, la palabra griega. Pero entonces tendríamos un problema muy grande. Entonces tendríamos que traducir toda la Biblia al griego y leer todas las palabras en griego. Y Pablo Exactamente. dice, porque si bendices solo con el Espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá amén a tu acción de gracia? Aquí la palabra acción de gracia, en el original, Pablo utiliza la palabra griega eucharistía, que es Eucaristía, porque tiene una H intercalada. Entonces, es una tontería, porque es simplemente una palabra que no está traducida. Exacto, es una derivación de, Eh, o más bien un conjunto de caristía o caridad o chariz, ¿no? Gracia, ¿no? Dar gracia, dar carisma, dar caridad. Eso es lo que significa básicamente. Acción de gracia. Entonces no es algo que represente ningún problema. O sea, para una persona que medianamente haya leído a los padres apostólicos, se da cuenta que el católico romano está mintiendo al decir que ellos celebran la Eucaristía como la celebraban los hermanos en los primeros siglos y los cristianos evangélicos no. Es mentira, es una burda mentira. ¿Por qué? Porque nuestros primeros hermanos, así como lo celebramos en nuestras iglesias cristianas de hoy, ellos compartían el pan y compartían la copa. Y nosotros somos partícipes del pan y de la copa. Los católicos solo son partícipes de la hostia, nada más. Porque a ellos le han quitado la copa, ¿sí? Así que no la están celebrando como manda la escritura y como la celebraron nuestros hermanos en los primeros siglos. Así que es una burda mentira. Hermano John, seguimos. amén, Entonces, amén, quiere que amén. sigamos con el tema de la creación, ¿verdad, hermano John? Sí, es que ya se nos acaba el tiempo. Y quiero culminar, hermano, con una aplicación práctica. Podamos aplicar lo aprendido, ya que Dios es Amén. el creador. Dios merece adoración como creador. Merece ser respetado, temido, honrado. Apocalipsis capítulo 4, versículo 11, nos recuerda que solo el creador merece la gloria. Ninguna o ninguno
merece gloria. Solamente Dios. Solo a Él y para Él es la gloria. Por ejemplo, Colosenses capítulo 1, versículos 16 al 17 dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y aquí está hablando de Cristo, que antes de todas las cosas, antes de que algo empezara a crearse, Él ya era, porque Él es eterno, coexistente con el Padre y con el Espíritu Santo. Y todas las cosas en Él subsisten, dice el apóstol Pablo. Y vamos a rendir cuenta a Dios por lo que hablamos y por lo que hacemos en este mundo con nuestras vidas. Romanos 14:12 lo afirma, de manera que cada uno de nosotros dará cuenta a Dios de sí. Cada uno le va a dar cuenta a Dios de sí. Así que Amén. Sí. hermano, que usted aplique esto a su vida y que adore a Dios como Él lo merece. No a tu manera, sino a la manera que Él se revela, de la manera que Él se revela en las Escrituras y como Él revela que quiere ser o debe ser adorado. Y bueno, hermano Fran, se nos fue el tiempo. Hermano, yo le invito a nuestro canal de YouTube, Discipulados de Gracia, John y Fran. Le puse ese allí distintivo para que, como dice el hermano Fran, para que nos encuentre más rápido. Discipulado de Gracia, John y Fran. Allí se comunica con nosotros. Le podríamos colaborar con algunos materiales en PDF. Muy bueno para su aprendizaje, su crecimiento espiritual. Si usted está buscando una congregación o es un recién convertido y está buscando una iglesia, hermano, quiere compartir con los hermanos cristianos en sus congregaciones, escríbame en YouTube, cualquier video, usted lo toma, me escribe, que yo siempre estoy pendiente y yo le estaré ubicando en una iglesia de sana doctrina. Haré el esfuerzo. Tenemos un pastor en Santa Cruz de Mara, Planetario, Numael Manjarré, y tenemos otros pastores en Sabaneta, Carlos Zambrano, está el anciano Vicente Pirela, y bueno, podríamos ubicarle una congregación también en Venezuela, más que todo Maracaibo y Santa Cruz de Mara. Pero bueno, sin Amén. más que decirle, hermano, que la paz del Señor esté con todos ustedes. Muchas gracias por escucharnos. Dios le bendiga.